Aquellos fenómenos meteorológicos que tienen una especial relevancia de cara a los bienes y a las personas. Hay una clasificación para EMET de fenómeno meteorológico adverso cuando se superan unos determinados umbrales. Pues bien, en las zonas de montaña hay una mayor frecuencia de estos fenómenos meteorológicos. Bueno, este mapa es simplemente un ejemplo de la variedad climática de un macizo como puede ser el de los Pirineos, una cordillera, la cordillera pirenaica, una serie de sectores bioclimáticos. No entraremos en detalle a describirlos, tampoco soy especialista en ello. Desde sectores, bueno, clasificando en sectores de tierra baja, de montaña media y de montaña alta, pues más o menos veis aquí una gran variedad, desde las zonas atlánticas hasta las zonas mediterráneas, a diferente altitud, mesomediterráneo, submediterráneo, de Mediterráneo occidental, central, etc. Solamente la idea que quiero que os transmita esta imagen es la gran variedad climática que hay solamente en una cordillera, el Pirineo. Luego tendríamos la variedad climática en el sistema ibérico o la variedad climática en otras propias montañas de Cataluña, cordillera transversal, el Montseny, etc. Cuando habláis, y también Javier lo hizo ayer, de microclimas y topoclimas, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que los topoclimas son los que están relacionados directamente con la orografía, ¿no? En cambio, un microclima podría estar... Un llano, por ejemplo. Sí, microclima es una escala de detalle muy especial que no tiene que ver exclusivamente con la topografía. En cambio, topo, al llevar ese prefijo topo, alude a un clima local o un microclima derivado sobre todo de las condiciones topográficas, orográficas. Os lo pregunto porque, por ejemplo... Pero es intercambiable a veces. Claro, es habitual que muchas veces alguien de un sitio, aquí hay un microclima, diga eso, ¿no? Y se refiere, por ejemplo, porque su comarca pues tiene unas características topográficas, porque está rodeada de montañas y tal, que le hacen... Sí, sería un topoclima, es que serían las dos cosas. Sí, claro. Son intercambiables, a veces funcionan las dos. Por ejemplo, los centros de las ciudades tienen un microclima urbano, producto de la actividad antrópica, y sabemos que los centros son más cálidos que la periferia. Tienen el fenómeno de la isla de calor, muy claramente. Ahí no hablaríamos de topo, porque no es el relieve, sino que son unas condiciones, aunque sean artificiales. Pero muchas veces se pueden utilizar, como dice Ramón, los dos bosque, términos. por ejemplo, ¿no? Sí, bosque, te digo un microclima, pero no sería forzosamente un topoclima. Perfecto. Luego, aparte de las características climáticas, hay una serie de fenomenología específica y unos aspectos nivológicos a tener en cuenta. Todo esto es lo que, a priori, un predictor meteorológico que tiene que enfrentarse con predicción para montaña ha de considerar, aparte de observar los modelos numéricos, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces las necesidades de la operatividad es aquella tarea que consiste en realizar predicciones, boletines, avisos a tiempo marcado, ¿no? Y que no te permite grandes divagaciones. Pues bien, a veces la operatividad reduce el trabajo a mirar el modelo numérico, a ver qué dice que lloverá en ese punto y ya está, ¿no? Pero eso es un error. Hay que tener integrado todo esto en la cabeza para matizar lo que nos dicen los modelos numéricos, corregirlos, aumentarlos y modificar también el boletín de texto o el boletín gráfico que estamos elaborando, ¿de acuerdo? Pues bien, en cuanto a fenomenología específica, la existencia de precipitaciones y tormentas orográficas, ¿no? Ligadas a la orografía, la ondulatoria, ayer vimos cómo la ondulatoria tenía importancia, por ejemplo, en la aparición del efecto Foehn o en la aparición de downslope windstorms, de tormentas de viento a sotavento, las canalizaciones y estancamiento del aire, las ventiscas, el TOR, lo nombramos ayer, y los sistemas de vientos de ladera, de valle y de cordillera o macizo, también a veces muy olvidados. En los boletines de predicción de la época estival hablamos con frecuencia, en los boletines generales, de brisas marinas, ¿no? Sin embargo, también en las zonas de montaña se organizan unos sistemas de brisas muy bien definidos que normalmente o a menudo no se nombran en los boletines, pero que están ahí, ¿no? Se deberían nombrar, ¿de acuerdo? Y en cuanto a aspectos nivológicos muy importantes, especialmente en la alta montaña, se deben tener en cuenta estos. Diferentes tipos de nevadas y diferentes tipos de nieve en el suelo y sus evoluciones,
manto nivoso, el manto nivoso estacional tiene una alta variabilidad interanual, ¿no? De un año a otro varía enormemente la cantidad de nieve que hay en una zona. Hay zonas más, vimos allá por ejemplo la zona de Certescan en donde esa variabilidad interanual no es tan marcada, pero hay zonas, por ejemplo, sobre todo en el Pirineo Oriental, en donde de un año a otro puede haber grandes contrastes en cuanto a cantidad de nieve. Manto nivoso muy irregular especialmente, eso también es muy importante a la hora de predecir el peligro de desencadenamiento de aludes, que no hay que olvidar que se hace una predicción de escala regional, sin embargo cuando se intenta llegar a la escala local es donde aparecen las grandes, pueden aparecer grandes diferencias, ¿no? Elementos singulares, cornisas, sobreacumulaciones, placas de viento, manto erosionado, mantos nivosos estables e inestables, y bien, finalmente desencadenamiento de aludes, bien sean espontáneos bajo determinadas condiciones o aludes accidentales bajo determinadas condiciones, ¿no? Son todos los aspectos que un predictor, en este caso nivológico, ha de tener en cuenta, además de otros, pero estos son los fundamentales para realizar su predicción de estabilidad del manto nivoso y sobre todo finalmente de peligro de desencadenamiento de aludes, ¿no? Bueno, una imagen ilustrativa mostrando un par de aludes de fusión de pequeñas dimensiones prácticamente coladas en el Pirineo central. ¿A alguien se le ocurre por qué se ha producido esta alud en esta zona o por qué se desencadenan esos aludes en estos puntos, justamente al lado de las rocas? También podemos utilizar modelos numéricos de alta resolución como el GIRLAM. En este caso, a ver si recuerdo mal, creo que este GIRLAM es de 5 kilómetros de resolución. Aquí ya vemos, este es un mapa de nubosidad compuesta. Según los colores tendríamos nubosidad media, alta o baja, baja, media o alta, ¿de acuerdo? La alta sería la rosita, la baja la verde y la media la azulada. Bueno, estaría indicando nubosidad abundante, un cielo nuboso o muy nuboso o incluso cubierto en el área pirenaica. Aquí tenemos otro campo de precipitación prevista, en este caso H+36, corresponde al 22 de febrero de 2013, indicando aquí una zona de precipitación posiblemente asociada al Montseny, y con líneas negras a trazos está, digamos, indicando la zona de nevadas.